¿Sabías que la Biblia contiene más de 1000 profecías, muchas de las cuales no se han cumplido aún? Estudiemos un mensaje de amor y empecemos juntos un camino de victorias, donde responderemos tus interrogantes. Únete a nosotros en este viaje de revelación y descubrimiento. Bienvenidos a un nuevo programa. Muchas gracias por estar ahí del otro lado apoyándonos. Si nos estás viendo desde el canal, te agradecemos por acompañarnos. Si nos estás viendo desde algún dispositivo o también desde la televisión a través del canal de YouTube, te invitamos a que te suscribas. Es importante suscribirte a nuestro canal porque con un solo clic, con el dedo nomás, suscribiéndote nos ayudas a que nosotros podamos seguir predicando del Evangelio y también te invitamos a formar parte de nuestra comunidad a través de un mensajito, a través de, por ejemplo, contanos qué es lo que estás pasando, si necesitas que oremos por algo, no dudes en comunicarte. Si tenés alguna duda de los temas que estamos presentando, algo no quedó claro, te gustaría que recalquemos o que estudiemos en profundidad algún otro tema, no te olvides que está nuestro WhatsApp a tu disposición. Saben, a lo largo de la historia siempre venimos pensando esto, ¿no? De que Jesús viene o no viene. Por ejemplo, con las noticias que tenemos hoy en día, ¿no? La convulsión que hay en el mundo, por ejemplo, guerras y rumores de guerras. Antes sonaba raro decir, ¿no?, que vamos a tener guerras o qué va a pasar si nosotros vivimos en un lugar tranquilo. Sin embargo, ¿de qué habla el mundo hoy? Guerras contra guerras y más guerras. Por ejemplo, estábamos hablando hace un tiempo atrás de una estabilidad económica, hoy no la tenemos. Vemos que lugares donde antes parecían paraísos para poder vivir, la situación cada vez es más compleja. Entonces esto me lleva a una pregunta, y es, ¿cuándo vuelve Jesús? En otras palabras, ¿Jesús va a volver? ¿Será que Jesús se olvidó de nosotros? ¿Será que proféticamente hay cosas que hay que cumplir, pero como no hacemos lo que tenemos que hacer, Jesús dijo, ya fue, no los voy a buscar, mejor me quedo acá, que ellos se queden allá y que pase lo que pase? Todas estas incertidumbres nos llevan a dudar de quizás si la Biblia tiene razón o no tiene razón, pero déjame decirte que no importa cuánto nosotros creamos o no lo que va a suceder. Va a suceder. ¿Y por qué te digo esto? Porque en la Biblia encontramos 66 libros que nos hablan de Dios en primer lugar y que todo lo que viene diciendo desde el Génesis al Apocalipsis se viene cumpliendo. Pasa que a veces los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. ¿Vos creés que a Dios no le gustaría haber vuelto ya? ¿Vos creés que a Dios no le gustaría volver a reencontrarse con nosotros? En el programa de hoy vamos a descubrir por qué Jesús todavía no vino, qué es lo que falta para que Jesús venga y si es que es verdad que las profecías no se van a cumplir o no se están cumpliendo. Y hablando de profecía, podemos ver en pantalla una de las profecías históricas más largas que encontramos y que es la última profecía que tiene fecha. Podemos encontrar que desde el 457 al 1844 es un lapso de año donde nosotros ya estudiamos esto. La idea no es realizar un estudio exhaustivo ni profundo de todo, sino poder poner en contexto lo que venimos estudiando en este tiempo. Poder entender y podríamos decir, razonar juntos, ¿sí? Y comparar cuáles profecías van cumpliéndose, cuáles no. Obviamente no podemos estudiar todas las que hablan de este periodo, pero sí he decidido las que considero más relevantes en cuanto a ciertos puntos para poder entender y tener una mejor cosmovisión de lo que sucede a nuestro alrededor. Por eso hablamos de las profecías de las 2300 tardes y mañanas que encontramos en Daniel 8. Empezando en el 457, con la reconstrucción del templo de Jerusalén. Recuerden que esto comienza cuando, por orden de Ciro, el pueblo que estaba cautivo en Babilonia retorna a Israel y reconstruye el templo. Ahí podemos encontrar personas de Dios como Nehemías, Esdras, Zacarías, Habacuc,
ciertas personas que desarrollaron un papel importante. Luego nos vamos hasta el año 27 después de Cristo con el bautismo de Jesús, la muerte de Jesús, la muerte de Esteban. Fíjense que todas estas son predicciones, podríamos decir, del futuro. Daniel escribe esto que va a suceder antes. Entonces, cuando empieza a suceder, nosotros tenemos que entender de que si la profecía se cumplió, ¿por qué va a dejar de cumplirse en un futuro? Luego vamos a 1844, donde hay ciertos eventos que destacan por sobre los demás, como por ejemplo la purificación del santuario, como por ejemplo el inicio del juicio investigador y como por ejemplo también el comienzo de las bodas del Cordero. No vamos a estudiar toda la profecía ni el por qué decimos que cada uno de estos eventos hace alusión a cada evento, pero sí tenemos que entender de que todo estaba predicho para que nosotros en estos momentos de incertidumbre podamos entender que hay algo que está sucediendo en el cielo, que hay cosas que están sucediendo en la tierra y que todo va hacia un mismo desenlace. Es el pronto retorno de Jesús. Fíjense que en esta profecía, si bien tenemos y encontramos 2300 años determinados por Dios, encontramos eventos que suceden en el cielo y en la tierra. Nos vamos a ir centrando ahora más hacia nuestros días y vamos a ir de 1844 en adelante. ¿Por qué 1844 es una fecha tan importante? ¿Qué es lo que sucede en el cielo? ¿Qué es lo que sucede en la tierra? Y obviamente, ¿cómo repercuten todos estos eventos y estas profecías en nuestros días? Si te interesa esto, no te puedes perder lo que viene a continuación. Entonces, yendo un poquito a lo que sucede en el cielo. 1844 marca un antes y un después en la historia de la humanidad. ¿Cuáles son algunas de las profecías que se cumplen en 1844? Por ejemplo, tenemos Daniel 7 con la visión del Hijo del Hombre. Tenemos Daniel 8 con el santuario será purificado. Tenemos, por ejemplo, Apocalipsis 6 con el sexto sello. Todos son eventos que se cumplen en simultáneo, podríamos decir, ¿no? Van contemplando lo que va sucediendo en el cielo, tanto en el cielo como en la tierra. Entonces vamos a explicar y vamos a leer un poquito qué es el sexto sello, qué son estas visiones y qué tiene que ver con nosotros, porque esto es importante también. El sexto sello, ¿sí? El sexto sello lo tenemos que encontrar en el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis se van abriendo en un total de 7 sellos. No podemos estudiar todo, ¿no? Pero el primero, el segundo, el tercero, todos tienen que ver con una parte en la historia. Hasta el quinto sello y sexto sello es historia, podríamos decir, más pasada, ¿no? Con nuestros días no, sino con lo que pasó. Ahora, ya el sexto sello no tiene que ver solo con 1844, sino que tiene que ver con lo que sucede en nuestros días hoy. El sexto sello es una parte de la historia que va desde un punto determinado hasta la segunda venida de Jesús. ¿Y por qué decimos esto? En la Biblia encontramos lo siguiente. Miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto. Y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? En este versículo podemos encontrar que hay dos momentos importantes. Una sucesión de eventos sobrenaturales, paranormales, que podríamos decir, donde la naturaleza declara que algo está sucediendo, y después tenemos directamente la venida del Hijo del Hombre, que es Jesús volviendo por nosotros. Esto nos va a mostrar un pantallazo de general de por qué Jesús no vino todavía, o cuán lejos estamos de la segunda venida de Jesús, o cuánto falta para que venga Jesús. Pero también hay que entender algo.
Cuando venga Jesús, el versículo nos habla, el tesello, de que muchas personas decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos de aquel que está sentado en el trono. La segunda venida del Hijo del Hombre nos va a traer felicidad a nivel universal, podríamos decir. Tenemos que empezar hoy a prepararnos. De nada sirve que esperemos la venida del Señor y que creamos en que Jesús vuelve si nosotros hoy no nos preparamos para ese evento especial. No esperes que venga el Señor si vos hoy no haces lo que tenés que hacer. Es importante destacar esto porque, ¿saben? Muchas veces jugamos con el Señor. Muchas veces decimos, sí, a mí me gusta ir a la iglesia, me gusta, creo en Dios, pero no me comprometo lo suficiente porque hay cosas que prefiero no hacerlas. Hay algunas cosas que me gustan hacer que no las quiero dejar hacer, pero yo creo en el Señor. Déjame decirte que uno no puede servir a Dios a medias. Uno no puede cumplir con la palabra de Dios solo con lo que le gusta. Y de eso es lo que vamos a estudiar. Entonces déjame decirte que en vez de fijarnos y preocuparnos tanto por el mañana, ¿por qué no nos empezamos a preocupar por hoy lo que está sucediendo con nuestra vida? Yo te podría decir que el Señor viene en 10, 20 años, 50 años. La Biblia no es específica en el tiempo, si hay algunos indicios. Pero ahora yo te hago esta pregunta. Si el Señor viniera hoy, más aún, si el Señor viniera en este momento, ¿cómo te encontraría? En otras palabras, si el Señor viniera ahora, ¿estarías listo para ir al cielo con el Señor? Volviendo a los sellos. Los eventos que se destacan son eventos naturales, pero hoy decía sobrenaturales. ¿Por qué? Porque la ciencia no puede explicar qué es esto que sucede. Si bien son eventos que suceden en la naturaleza, algo más hay detrás. Y por eso se destacan estos eventos por sobre otros. Porque, por ejemplo, el sello declara un terremoto, que es el terremoto que ocurre el 1 de noviembre de 1755 en Lisboa. Después tenemos el oscurecimiento del sol y la luna en sangre, que ambos eventos ocurren el mismo día, que sucede el 19 de mayo de 1780. Luego tenemos una lluvia de estrellas fugaces el 13 de noviembre de 1833. A ver, son 4 eventos que se ven en la naturaleza. Tanto el terremoto de Lisboa, como el oscurecimiento del sol, como la luna en sangre, como la lluvia de las estrellas, tienen una explicación natural, podríamos decir. Un terremoto, el movimiento de las placas tectónicas. El oscurecimiento del sol, un eclipse. La luna de sangre también. Tiene que ver con la rotación y la traslación de los planetas. La lluvia de estrellas, en este caso, son las Leónidas que se ven en el hemisferio norte. Si bien todas tienen una explicación natural, la magnitud que ocurrió con la que sucedieron estos eventos no se volvieron a repetir nunca más en la historia. Por ejemplo, la lluvia de estrellas fugaces, este fenómeno de las Leónidas, con esa intensidad nunca antes pasó y se cree que nunca más va a pasar. En cuanto al oscurecimiento y la luna en sangre, ¿están todas en un mismo día? También es lo mismo. Las repercusiones del terremoto de Lisboa, exactamente lo mismo. No solamente son elementos que sacuden a la naturaleza, sino que hay algo detrás. No hay una explicación científica del por qué fueron tan grandes. Y el quinto evento, el cuarto sucede en 1833. ¿Y el quinto ya cuál es? La segunda venida. Fíjense que en el sexto sello recorremos la historia desde 1755 hasta que Jesús vuelve. No estamos muy lejos de este periodo. O sea, ¿de dónde estamos más cerca? Y estamos cerca de la segunda venida. Entonces, entre el cuarto evento y el quinto, ¿qué es lo que está sucediendo? Lo que pasa hoy. O sea, ¿está lejos de que Jesús venga? No estamos lejos.
Como siempre te decimos, no podemos poner una fecha exacta porque Jesús no la dio, Él dijo que no hay que poner fechas ni tampoco estar, pero sí tenemos indicios de que cuánto falta. El Señor no nos da un tiempo estimado, o sea, no nos da un tiempo exacto, porque a nosotros nos encanta jugar con la exactitud del tiempo. ¿Para qué? Y para decir, a ver, nosotros somos personas que hacemos todo cuando lo tenemos que hacer o esperamos a último momento. Por ejemplo, si vos sos estudiante, ¿no? Y te sabés que tenés que entregar un examen o un trabajo práctico en 2 meses. ¿Empezás hoy a preparar el trabajo práctico? Si sos estudiante de la universidad, ¿no? Y sabés que de acá a 3 semanas tenés que rendir un examen. ¿Empezás hoy a preparar el examen? O en el trabajo, tenés un trabajo que entregar de lo que sea. De acá a 4 meses, ¿empezás hoy a prepararlo? ¿O siempre esperamos a último momento para zafar la situación? ¿Saben? En las cosas celestiales no podemos zafar la situación. En las cosas celestiales no podemos dejar para mañana lo que tenemos que hacer hoy. Es por eso que siempre la invitación es estar atentos, a velar, a ser conscientes, a mirar la Biblia de manera objetiva y no solamente subjetiva. Pensar y ver, bueno, estas cosas se están cumpliendo. ¿La actualidad me muestra que hay cosas que se están cumpliendo en la profecía? Sí. Bueno, entonces, ¿en qué época de la historia estoy viviendo? Entonces, ese pensamiento de que Jesús se olvidó de nosotros empieza a perder cada vez más sentido. Sino que empieza a decir, bueno, el Señor no vino por alguna razón todavía. ¿Sabes qué? Más al final del programa lo vamos a descubrir. Con respecto al 6º sello, ¿vos sabías que Jesús también lo había descrito? ¿Vos sabías que Jesús cuando estuvo en la tierra, poco tiempo antes de morir, ¿no? Mateo 24 y 25 son 2 capítulos que se registran como el Apocalipsis de Mateo, ¿no? Y Jesús en el Monte de los Olivos, con algunos poquitos de los discípulos, empiezan a hacerle preguntas, Señor, ¿cuándo vas a volver? ¿Cuándo va a venir el reino? Y el Señor le empieza a dar señales. Me dice, miren, el día y la hora no se los puedo decir porque solo el Padre la sabe. En otras palabras, acá no importa cuánto falta. Acá no importa qué estás haciendo vos. Pero Jesús, en su infinito amor y que nos tiene paciencia, me dice, bueno, está bien, cabezaduras, cabezones, les voy a dar algún indicio. Y dice lo siguiente, Mateo 24, 29 y 30. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor. Las estrellas del cielo caerán, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Fíjense que se repite la misma secuencia. Después de la tribulación de aquellos días, está hablando de esa época en la Edad Media donde, podríamos decir, el poder de turno, ¿sí? El Estado, se aliaba con la Iglesia y tenían una agenda en común. Lo que hoy nosotros conocemos como sincretismo, cuando la política se une con la religión. El tema es que la política se une con la religión para cumplir con la agenda de Satanás. Y tenemos estos 1260 años, lo que conocemos como la Edad Media, o también como la Edad Oscura, donde se hicieron persecuciones a cristianos y a aquellos que querían estudiar la Biblia y aquellos que decían que querían aprender más de Dios, ¿no? Entonces, después de la tribulación, o sea, la Edad Media, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán, que es lo que ya pasó y que vimos recién. Entonces, dice, después de esto aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Otra vez lo mismo. Jesús viniendo en las nubes, los salvos felices, pero los que no van a estar salvos, dice, lamentarán haber visto a Jesús venir. Se entiende que esto se trata de que hay 2 caminos nomás. ¿Hasta cuándo vas a seguir jugando con el Señor?
¿Hasta cuándo vas a dejar para mañana lo que tenés que hacer hoy? Ahora. Mañana puede ser tarde. Hay una palabrita muy de moda que se llama la procrastinación, procrastinar, ¿no? Y déjenme decirles que soy una persona que generalmente me encanta procrastinar, o sea, dejar para mañana lo que puedo hacer hoy. No hay nada peor para el ser humano que saber que todavía tiene tiempo. Porque no tomamos las decisiones que tenemos que tomar en el momento que las tenemos que tomar. ¿Saben ustedes? El dejar para mañana es un acto totalmente influido por Satanás. Y vos me podrías decir, pero qué exagerado. Las decisiones que tenemos que empezar a tomar hoy no las podemos dejar para mañana, porque lo que no hagamos hoy lo tendremos que hacer mañana y quizás va a ser muy tarde. Díganme ustedes, poniendo este ejemplo de que de acá a 3 semanas tendríamos que presentar un trabajo para la empresa donde trabajamos o donde estemos. ¿Cómo queda mejor el trabajo terminado? ¿Si lo hacemos con tiempo o si lo hacemos a las apuradas a último momento? Obviamente si lo hacemos con preparación. Nosotros sabemos que sabemos que va a pasar, pero no sabemos dentro de cuánto, ni tampoco cómo nos va a afectar a cada uno. Vamos a vivir una época donde la Iglesia se vuelva a juntar con el Estado y el poder de turno a través de leyes quiera hacer que se adore como el poder de turno lo quiera hacer, ¿no? Y aquellos que sean fieles a Dios van a ir en contra de esta gran masa de personas y nos van a hacer querer obedecer lo que ellos dicen a la fuerza, y aquellos que no van a sufrir diferentes consecuencias, como puede ser persecución, como puede ser persecución de diferentes grados, ¿no? Hostigamiento social. Y si vos hoy no decidís por Dios, ¿te pensás que mañana presionado lo vas a hacer? En otra palabra, ¿a qué estamos jugando? O sea, no se puede jugar con el Señor, no podemos tomar esto a la ligera. Y te vuelvo a repetir, no se trata de ser ni paranoico, ni tampoco separatista, ni tampoco... No, acá se trata de pensar en la Biblia con conciencia. Pensar en nuestro futuro con conciencia. Porque el Señor nos dijo todo lo que iba a suceder. Entonces tenemos que estar atentos. Entonces volviendo, fíjense, vamos 1780, 1833, y ahora nos vamos a situar en 1844. 1844 se ubica entre el cuarto evento y el quinto, que es la venida de Jesús. O sea que no muchos años atrás. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Por qué 1844 es tan importante? Porque en la profecía encontramos que en 1844, como ya hablamos, el santuario sería purificado. ¿Y qué significa eso? Bueno, Daniel 7, 9 al 10 nos dice lo siguiente. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Y se sentó el anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. ¿Qué es lo que sucede con esta profecía en el cielo mientras como ya veíamos, ¿no? la naturaleza y todos los elementos que tenemos en el cielo se convulsionan? Y bueno, sucede algo en el cielo también. Ahora no con los astros, sino con Dios, Jesús y el trono. Y vemos algo claro, que fueron puestos tronos y el anciano de días se sentó. El anciano de días es Dios, no es Jesús ni un ángel, ni un ser celestial, es Dios, cuyo vestido era blanco por su pureza, el pelo también. Y ya no vamos a ir, como te decía, a dar todos los detalles, porque eso ya los tenemos en otros programas que te invito a que veas. Y como te decía, no es la idea profundizar, sino en poder acomodar las ideas. Pero ¿qué pasa? Dios se sienta en el trono. Y fíjense algo, delante de los ángeles, porque son estos millares de millares que le servían, el juez se sentó y los libros fueron abiertos.
no hay imagen que pueda reflejar lo que se ve. Quizás humanamente se puede hacer lo que uno quiera, pero algo parecido a esto puede haber sido. Pero ¿qué es lo que pasa? Se pone el trono. ¿Qué elementos tenemos acá? Ángeles, un trono, a Dios, libros y un rol principal de Dios, juez. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tenemos un juez, tenemos un trono y tenemos libros donde se registran, claramente estamos hablando un idioma simbólico de un juicio. Quiere decir que en 1844 hay un juicio que está comenzando. Lo que nosotros conocemos como el juicio investigador. Primera de Pedro dice que empieza por casa, ¿no? Y después por los demás. Desde los muertos todos hasta que Jesús vuelva, se cierra la puerta de gracia. Ahí el juicio está en marcha. Quiere decir que vos no sabés si en este momento en el que estás mirando esto, no está pasando tu nombre por el libro, inscrito en el libro. Y el tema de los libros ya lo vamos a estudiar después. Entonces queda claro que en 1844 empieza un juicio. Daniel 7, en la misma visión, dice lo siguiente. Daniel 7, 13 y 14. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía como un hijo del hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. En otras palabras, en esta visión de la noche, como decíamos hoy, ¿qué está sucediendo en el cielo? No hay imagen que refleje lo que pasa, pero básicamente hay un movimiento en el cielo. Se cree que Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo. En otras palabras, Él recibe dominio, gloria. Así que el juicio va acompañado también con una función de Cristo. Si Dios es el juez, ¿Jesús puede ser el juez? No. Jesús empieza a ocupar el cargo de nuestro intercesor. Entonces, en medio de este juicio, abogado tenemos, y es a Cristo mismo. Entonces, ese movimiento en el cielo se da para que Jesús, a través de su muerte expiatoria en la cruz, nos pueda ofrecer la salvación que nosotros hoy necesitamos, pero que no merecemos. ¿Y esto cómo puede ser? Y porque Dios en su infinito amor utilizó este sistema para que nosotros podamos tener una nueva oportunidad en primer lugar. Y segundo, para que en el universo no queden vestigios ni dudas de que Dios es un Dios justo, santo y amoroso. Acusaciones que le hace Satanás desde un principio. Entonces, ¿estamos viviendo en un tiempo importante de la historia? Claro que sí. Ahora, ¿por qué Jesús no vino todavía? Él, con su Padre, en el cielo, están haciendo todo lo que tiene que pasar. Proféticamente se están cumpliendo todas las cosas. Pero ¿qué pasa en la tierra? Mientras estas profecías se van cumpliendo, mientras estos eventos Dios los lleva a la perfección, también la Biblia nos cuenta de qué cosas tienen que sostener y suceder en la tierra. Y déjame decirte algo y te tiene que quedar bien en claro. Nada de lo que sucede en esta tierra, en ningún momento de la historia, pero más que nada hoy, es por cosas del azar. Nada de lo que sucede hoy está librado al azar. El Señor ya lo predijo y se está cumpliendo. Y otra cosa también importante. Satanás tiene el poder. Es poderoso. Pero así todo, quien sigue al control del universo y de la tierra es el Señor. ¿Te queda claro? El Señor con su mano sigue sosteniendo el girar de la tierra. El Señor aún hoy
sigue avisándole a sus ángeles que sostengan los vientos por amor a sus hijos, por amor a nosotros. ¿Por qué? Porque somos unos cabeza dura, que no hacemos lo que tenemos que hacer y no nos preparamos como nos tendríamos que estar preparando. Saben, mientras las profecías de las 2300 tardes y mañanas se cumplen en el cielo, 1844 es un evento importante, lo que sucede con Cristo, Dios y el santuario, en la tierra también suceden cosas. ¿Y la Biblia cómo lo explica? Y, por ejemplo, Mateo 25, la parábola de las 10 vírgenes, por ejemplo, Mateo 22, la fiesta de las bodas, por ejemplo, Apocalipsis 10 con el librito amargo, Apocalipsis 14 con el mensaje de los 3 ángeles. Todos estos son elementos que tenemos que destacar de 1844 en adelante. Si bien toda la Biblia se viene cumpliendo, en la Biblia vamos a encontrar historias, parábolas, narraciones de acontecimientos importantes del pueblo de Israel, pero también vamos a encontrar profecías que se aplicaron en el pasado, profecías que son condicionales, que quiere decir que si el pueblo de Israel cumplía una condición se iban a cumplir, que estas profecías ya no se van a cumplir, pero también encontramos profecías incondicionales, que no solo hablan del pasado, de lo que sucedió, sino de lo que todavía no sucedió y está por venir. Y déjame decirte que todo se viene cumpliendo. ¿Se va a dejar de cumplir lo último? Entonces, para que entremos un poquito más en contexto en lo que dice la profecía y nuestros días, vamos a ver estos eventos. Apocalipsis 14 con el mensaje de los 3 ángeles. El librito amargo con Apocalipsis 10 y la aplicación de Mateo 25 y las 10 vírgenes. No podemos hablar de todo lo que sucede. Hay mucho más. ¿Querés aprender más? Mandanos un mensaje, escribinos. Nosotros vamos a ayudarte a profundizar en lo que dicen las Escrituras. ¿Sabes? No es momento de dejar al azar decisiones que tenemos que tomar. Es importante que hoy decidamos seguir a Cristo. Es importante que hoy decidamos tomar las decisiones que hay que tomar. Dejemos de dejar para mañana lo que podemos hacer, no hoy, ahora. Hay una misión que cumplir, hay una función que tenemos que llevar adelante en este mensaje. Y empezando por el mensaje de los 3 ángeles, no vamos a hablar en profundidad de esto, sino quiero que destaquemos en contexto algo que es muy importante. Ya Mariano en el programa anterior habló un poco de esto, con Rubén también se habló. Es más, tenemos mensajes exclusivamente, programas exclusivamente que hablan de ello. Pero hoy la idea no es profundizar, sino poner en contexto lo que está sucediendo a través de la palabra de Dios. El mensaje de los 3 ángeles es un mensaje que se da consecutivamente. Los términos en los que Juan los expresa en el Apocalipsis nos da la idea de que uno viene a continuación del otro. Quiere decir que si uno sale, si el primero salió, el segundo y el tercero vienen por detrás. Estos mensajes, ¿qué tienen que ver con nosotros hoy? ¿O qué tienen que ver con 1844? ¿O qué tienen que ver con lo que estudiamos? Bueno, vamos a estudiar. Fíjense, el primer ángel habla de juicio. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Cuándo comenzó? 1844. Entonces, quiere decir que si la hora de su juicio ha llegado, el mensaje de los 3 ángeles tiene que empezar a darse antes de 1844. Se cree que el mensaje del primer ángel se comienza a dar antes de 1844, siendo más exactos, en 1831. Seguido a este mensaje de que estamos en hora de juicio, hoy estamos de juicio, en el día de la expiación, en el gran Yom Kippurim, que eso, bueno, es para estudiar después. Estamos viviendo un momento solemne de la historia. El día de su juicio ha llegado. El día de la expiación estamos viviendo. Un momento corto, pero a la vez solemne en nuestra vida, en la historia del mundo. Luego,
empezando por 1831, ¿no? En adelante, hacia nuestros días. El siguiente es, ha caído Babilonia. No está hablando de la Babilonia terrenal, de la zona que hoy es Irán, Irak, sino de esa Babilonia que tiene que ver con todo aquel poder, sea una organización político-religiosa que va en contra de Dios. Esto nos deja en claro algo. En medio de este juicio, en medio de que, podríamos decir, las últimas cartas del universo se están jugando, en medio de que no sabemos para dónde salir corriendo, déjame decirte que el único lado que va a prosperar es el lado de Dios. La única manera en la que vos puedas tener un futuro esperanzador, brillante, gozoso, es tomado de la mano del Señor. En la única manera en que en tu vida vas a encontrar el gozo es caminado, aferrado a la mano del Maestro. Solo con Dios vamos a alcanzar la vida eterna. Todo lo que no venga de Dios va a tener su pronto final, porque ya cayó. Y déjame decirte que quizás hoy estés peleando con alguna enfermedad, quizás hoy estás peleando con alguna relación tóxica, quizás hoy estás peleando hasta con tu propia familia. Déjame decirte que todas esas perversidades que pudieron haber hecho con vos, quizás pasaste por culpa de otros momentos difíciles, de angustia y de tristeza, todo eso va a parar en la nada misma. ¿Por qué? Porque Satanás y todo lo que provenga de él ya está destruido. Déjame decirte que todo aquello que te aleja del Señor pronto va a ser destruido y vamos a poder alcanzar una vida eterna y gloriosa, pero solo si lo hacemos caminando junto al Señor. El mensaje de los 3 ángeles es clarito. Hasta ahora vemos. Empezó el juicio. El juicio ya lo sabemos de antemano qué es lo que va a suceder, porque cayó Babilonia. Satanás no tiene poder. El Señor le arrebató en la cruz a Satanás el poder en este mundo. Dios venció a Satanás en la cruz. Así que estamos peleando con un adversario caído, lo que no le quita poder. El poder lo encontramos en el Señor, no en nuestras propias fuerzas. Y el tercer ángel le siguió diciendo, si alguno adora a la bestia y a su imagen, recibe la marca en su frente o en su mano, va a sufrir lo mismo que sufre la bestia y su imagen. Fíjense que acá tenemos de vuelta, en el versículo 12 del mensaje, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. En este juicio que se está llevando adelante, hay solamente 2 caminos por seguir. O servimos a Dios y guardamos los mandamientos de Dios y la fe en Jesús, o recibimos la marca de la bestia en la frente y en su mano. Fíjense que esto es un mensaje claro, sin vueltas, rotundo y contundente. No podemos seguir jugando con el Señor, nos está diciendo acá. ¿Hasta cuándo vamos a postergar lo que el Señor hoy quiere con cada uno de nosotros? ¿Hasta cuándo vas a seguir dando vueltas y peleando con el Señor? El mensaje de los 3 ángeles es claro. Vivimos en un momento solemne de la historia. El juicio ha llegado. Satanás va a hacer a través de agentes y organizaciones políticas religiosas todo lo posible para que vos y yo no nos convirtamos al Señor. Él va a utilizar lo que se llaman a la bestia y su imagen, quiere decir, otra vez vuelvo a repetir, organizaciones que tienen que ver con la política y con la religión, unidas, para que a través de leyes nos quieran imponer cómo adorar a Dios. Y va a utilizar todas sus estrategias, todo lo que tenga a mano para tratar de convencerte. Y déjame decirte que en el tiempo del fin, su método no te va a gustar. Pero solamente vas a poder estar firme entendiendo que, por más esfuerzo que haga, él ya perdió la batalla. Y el que entiendas que,
por más esfuerzo que haga, no va a poder derribarte si vos hoy empezás a prepararte y vos hoy decidís prepararte para cuando Cristo venga. No vas a empezar a tomar decisiones cuando ya sea tarde. Porque para que en aquel momento te mantengas firme, las decisiones tenés que empezarlas a tomar hoy. Mañana puede ser tarde. Entonces, ¿qué sucede en 1844? Fíjense, en 1844 se empieza a dar el mensaje de los 3 ángeles, pero también hablamos de otra visión que ve Juan. Apocalipsis 10 dice: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube con un arco iris sobre su cabeza. Su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Juan acá ve a un ángel fuerte, fíjense que tiene arcoíris, todos estos detalles que acabamos de leer demuestran que a quien ve Juan es a Jesús. ¿Y qué pasa? ¿Por qué se para sobre la tierra y el mar? Quiere decir que su dominio es total. Y este ángel que vi, dice el versículo 5 y 6, en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano sobre el cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Jesús mismo está diciendo que el tiempo no será más. A partir de ese momento, a partir de 1844, ya no hay profecías con fechas. Sí tenemos indicios y sí tenemos acciones que hacer. Cada uno tiene algo que hacer. ¿Y qué tiene que ver eso con nosotros? Bueno, toda persona que te diga que Jesús viene mañana, pasado en 2 meses, no está hablando de parte de Dios. Esto es claro. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es el librito abierto? Bueno, Daniel 12:4 dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el librito hasta que sea el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Entonces, ¿podemos graficar esta imagen? Y más o menos podemos hacerlo. Lo que Juan ve en Apocalipsis 10 es una visión de Jesús, no el Jesús crucificado, sino aquel que ya recibió dominio, gloria, por eso el arco iris, sus vestiduras. Un Dios que recibió dominio total, como veíamos en Daniel 7, ¿no? Se le dio autoridad, dominio y gloria, por eso en los pies tienen en el agua y en la tierra, el dominio es completo. Entonces aparecen 3 figuras: Jesús, Juan y un librito abierto que es el libro de Daniel. Quiere decir que el libro de Daniel va a cumplir una función sumamente importante en un evento especial que se da en 1844 en adelante. Se termina de entender lo que no se comprendía con anterioridad. Y de esto se trata el estudio de la palabra de Dios. Nosotros tenemos que estar convencidos de que la verdad es progresiva. Y de que si hay cosas que hoy no se entienden, el Señor a través del Espíritu Santo nos va a hacer ir entendiendo cada vez más. En todo índole del estudio de la palabra de Dios. Pero ¿qué es lo que pasa? Apocalipsis 10, 8 y al 11 dicen: la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel, que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma, cómelo, te amargará en el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Estamos viviendo en el tiempo que es necesario profetizar otra vez. Es necesario que demos un mensaje, pero no cualquier tipo de mensaje. Un mensaje dando a entender el tiempo en el que estamos viviendo. Un mensaje dando a entender que mañana puede ser tarde.
¿Soy claro en esto? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Las decisiones que estás tomando, ¿a dónde te están llevando? Entonces, esto que fue dulce y después amargo, tiene que ver con una interpretación de un detalle incorrecto en lo que las profecías de las 2300 tardes y mañanas hablaban. Y aquí empieza a jugar un papel importante un tal Miller, un Guillermo Miller, y él entiende y él acepta y acierta todas las fechas de esta profecía. Empieza a estudiar con profundidad y empieza a entender de que las profecías se estaban cumpliendo. Pero él en su interpretación, que fue dada a lo largo de la historia, él la aplica a diferentes eventos, pero se equivoca con un evento que es lo que sucede en 1844. Él cree que la purificación del santuario tiene que ver con la segunda venida de Jesús. Pero ya vimos que en 1844 hablaba algo de que sucedía en el cielo. El Hijo del Hombre fue hacia el Anciano de Días. Los libros fueron abiertos. Un juicio, Dios, Jesús, y a Jesús se le da el dominio. Entonces él empieza a predicar que en 1843, haciendo los análisis más en detalle, iba a venir Jesús. Y empieza a predicar. Pero saben, como le dijimos, así como vimos lo que pasaba en la tierra, tenemos que ver en el cielo, tenemos que ver que en la tierra también el mundo se estaba preparando. Guillermo Miller, ¿dónde empieza a predicar? En Estados Unidos. Saben, en la época en la que Miller empieza a predicar y se empieza a dar el mensaje de los 3 ángeles, Dios no deja las cosas al azar, te lo vuelvo a repetir. En Estados Unidos ocurre lo que se conoce como el segundo gran despertar o el segundo gran avivamiento. Esto es entre 1790 y 1844. Y acá no hay ninguna religión específica ni tampoco un grupo de personas exclusivos, sino que dice que fue una época en la que hay un reavivamiento o resurgimiento del cristianismo protestante en los Estados Unidos. Este periodo se caracterizó por una actividad evangelizadora cristiana protestante sin precedentes y con grandes cifras de conversiones. Se hacían reuniones en la vía pública, ¿no?, en los grandes campos, y personas de todos los pueblos se convertían al cristianismo. O sea, Estados Unidos vibraba de emoción por las cosas espirituales. Y esto no se trata de un movimiento especial. Hasta acá lo único que tenemos es que Dios sigue al control de la historia. Y Él estaba permitiendo que el Espíritu Santo obrara en las personas para lo que iba a venir después. Entre los años 1838 y 1841, Miller recibió el apoyo de Josias Leach, Josué Himes, Carlos Fitch, Sylvester Bliss. Son algunos que empezaron el movimiento, ¿no? Pero fíjense algo importante. En un periodo de 12 años, Miller llegó a predicar cerca de 4.500 sermones sobre el pronto regreso de Jesús. Básicamente, más de una predicación por día de que Jesús volvía. Se vibraba en el aire de que la segunda venida se estaba por cumplir. Fíjense que dice que de 50 a 100 millones de personas y entre 700 y 2.000 pastores creyeron en las predicaciones de Miller y empezaron a hablar y empezaron a predicar. Previo a 1844, de lo que más se hablaba en Estados Unidos era de que Jesús iba a volver. Hoy, ¿cómo estamos? Fíjense que dice, juzgando por el libro de sermones, libros y folletos con temas proféticos, la primera generación de ciudadanos norteamericanos debe haber vivido bajo la sombra de la segunda venida de Cristo, de manera más intensa que cualquier otra generación desde entonces. Dios estaba preparando la tierra para su pronto regreso. Se documentan más de 65 expositores en 4 continentes entre 1800 y 1844 que predijeron que la profecía se cumpliría entre 1843 y 1847. El mundo entero estaba por venir. Cristo estaba por volver, pero aquellos que estaban a cargo de predicar el mensaje
no hicieron lo que tenían que hacer. Miller pasa a predicar a todo el mundo que Jesús iba a volver. Pero hubo un pequeño fallo en el cálculo. Esto de que los volvía vibrantes desde que querían que Jesús viniera, no entendieron que en realidad lo que iba a ocurrir era en el cielo. Entonces en 1843 sufren el primer chasco, cuando en marzo Jesús no vuelve. Luego, alguien, que en este caso se llama Samuel Snow, convence a los asistentes que los 2300 días se cumplirían en el otoño de 1844. Y acá hay un tema de calendario lunar de los judíos, calendario solar o gregoriano, el que utilizamos nosotros. Acá también hay algo especial que tiene que ver con el día de la expiación, que no podemos hablar hoy, pero ya lo estudiamos y algún día lo vamos a volver a estudiar. Pero él dice, miren, si nosotros transferimos el calendario que utilizan los judíos al que usamos nosotros, en realidad la fecha no nos da en 1843, sino que tiene que ir a 1844. Y si comparamos el mes y todo, entre una cosa y otra, comparación, cálculos y todo, le da, dice, Jesús va a venir el 22 de octubre de 1844. Todavía falta un poco de tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Aquellos que se habían chasqueado que Jesús no había venido en 1843, se convencen de que Jesús iba a venir en 1844 y dicen, ahora sí, no podemos fallar. Ese movimiento que predica con gran énfasis que Jesús en vez de 1843 viene en 1844, es lo que se conoce como el clamor de medianoche. En la parábola de las vírgenes se levantó a medianoche el pregón. Aquí viene el esposo. Este despertar de los creyentes, dice, que Jesús venía el 22 de octubre, como recién les explicaba, tiene que ver con este clamor de medianoche. Pero saben, si bien las fechas estaban correctas, lo que estaba equivocado era el evento. Lo trascendental no ocurría acá en la tierra, ocurría en el cielo. Cristo estaba cumpliendo con su parte en el plan de salvación. Y hablando de la parábola de las 10 vírgenes, Jesús habló y dijo que el tiempo del fin iba a ser como es esta parábola que cuenta. Una parábola es una historia de lo que ocurre en la tierra, pero que tienen una, podríamos decir, aplicación espiritual. ¿Y qué es esta parábola? Quizás la escuchaste muchas veces. Y Jesús dijo a sus discípulos, ¿no? Y les cuenta esta parábola hablando del tiempo del fin. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas prudentes y 5 de ellas insensatas. A ver, el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes. Las 10 sabían que el esposo venía. A ver, este tipo de casamiento era un casamiento que se solía hacer en Palestina. A nosotros hoy, por ahí, se nos hace un poco de ruido. ¿Qué tiene que ver esto con un casamiento si los casamientos no son así? Bueno, recuerden que en la época de Palestina todo se hacía a pie. Si eras súper millonario tenías un burro, un caballo, un camello, capaz, ¿no? Eran los autos de ese momento. Pero si no, generalmente los casamientos se daban entre personas del mismo pueblo. Por lo tanto, un casamiento solía durar de 1 a 3 semanas. De 1 a 3 semanas. Pero había ciertos eventos que eran importantes. Por ejemplo, la luna de miel no se suele hacer como hacemos ahora, que se van de viaje los que pueden, sino que la luna de miel tenía que ver con estar en la casa una semana recibiendo visitas. Había un momento importante y crucial que era previo a la boda, cuando el novio iba hasta la casa de la novia y iba a la casa de la novia, la buscaba a la novia y iban juntos al lugar donde se iba a realizar la boda. Ese camino del novio yendo hacia la novia generalmente lo hacía primero el novio mandaba a alguien avisando que iba a venir el novio. Entonces la novia con sus amigas más cercanas, que ya conocían que se iba a casar obviamente, le hacían, podríamos decir,
la guardia de honor en el viaje con sus lámparas alumbrando, porque generalmente los casamientos se hacían de noche. Entonces, ¿por qué te explico esto? Porque vos tenés que entender algo en esta parábola y vamos a partir por una base. Las 10 vírgenes conocían que venía el novio. En otras palabras, si nosotros lo traspolamos a la espiritualidad, las 10 vírgenes sabían que Jesús iba a venir. En otras palabras, acá Jesús no está hablando para los que creen y para los que no creen. Acá Jesús le está hablando a la iglesia, al pueblo de Dios, a aquellos que dicen ser cristianos. Ya de por sí está diciendo de una manera que solamente el 50% de las personas que van a la iglesia o que dicen ser cristianos van a salvarse. Duro, ¿no? Pero cierto. Déjame decirte que acá está hablando de que no importa que vayas a la iglesia si no tenés un corazón entregado al Señor. 5 eran insensatas o imprudentes. 5 eran prudentes. ¿Y qué es lo que sucede con estas 10? Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tomándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron, y a la medianoche se oyó un clamor: He aquí viene el esposo, salid a recibirle. La Biblia es comparada con una lámpara, ¿no? Es como una antorcha. El aceite simboliza al Espíritu Santo. Fíjense que 5 de ellas habían hecho para sí, podríamos decir, guardado aceite, y 5 no. 5, podríamos decir, que sabían que si el novio se tardaba, ellas iban a estar preparadas. Pero 5 decidieron no prepararse. Estas insensatas representan a todos aquellos que dicen conocer al Señor, pero que no hacen nada para prepararse para la segunda venida. Acá no está hablando de gente que no conoce a Dios, que no conoce de la palabra de Dios, sino de que hace con la palabra de Dios lo que a ella se le place. Esta parábola no está hablando de gente que no conoce de Dios, que no sabe cuál es el pueblo elegido, cuál es el remanente. Está hablando que gente que pertenece al remanente se va a perder, porque no hacen lo que tienen que hacer y no se preparan como se tienen que preparar. Porque no guardan para sí y no permiten que el Espíritu Santo transforme su vida. Creen que ser cristiano alcanza con asistir a la iglesia y formar parte de un pueblo y hacer cosas y solo hacer. No alcanza con hacer para recibir al novio. Hay que ser y permitir que el Señor te transforme. Entonces, todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, sigue diciendo. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos vuestro aceite, porque se nos apagan las lámparas. Tomamos malas decisiones en la vida, ahora ya es tarde, pero nos arrepentimos. Mas las prudentes le respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id y comprad para vosotras mismas. Entonces esto no se trata de orgullo o de egoísmo por parte de las prudentes. Acá se trata de que la salvación es personal. Yo no puedo compartir a otros de mi Espíritu Santo. ¿Cómo es eso? El Espíritu Santo no se comparte. El Espíritu Santo se obtiene. Yo no te puedo transferir como por Bluetooth, por WhatsApp, una imagen, el Espíritu Santo. Sí te puedo decir cómo obtenerlo, pero vos lo tenés que hacer de manera personal. ¿Te estás preparando o no? Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad, porque no sabéis
el día ni la hora en el que el Hijo del Hombre ha de venir. Y acá el Señor te está hablando y está apelando a tu corazón. Deja de jugar con el Señor. Acá el Señor está hablando a tu corazón. ¿Te estás preparando para el pronto regreso de Jesús? Acá el Señor te está hablando fijamente y te está diciendo, no es momento de pelear por fechas, no, es momento de prepararte. Es momento de, a través del estudio de la palabra de Dios, permitir que el Espíritu Santo transforme tu vida. Deja de pelear con el Señor y entregale tu corazón para que te la transforme. Pedro dice, que el Señor no retarda su promesa. No es que Él no viene porque no quiso, sino porque es paciente con vos y conmigo, no queriendo que nadie perezca, sino que todos nos arrepintamos, sino que todos volvamos nuestro corazón al Señor, porque el día del Señor viene como ladrón en la noche. Yo no te puedo decir si faltan 10, 20, 30 años, 50, 100. Lo que sí te puedo asegurar es que las profecías hablan de que Cristo viene. Sí te podría mencionar muchas profecías más de que el Señor va a venir. Indicios nos sobran. Si Jesús no vino todavía, es porque no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. A partir de 1844 el tiempo no será más. Ya dejan de haber profecías con fecha y empieza a ser profecías que tienen que ver con la condición, que si nosotros hacemos, el Señor va a hacer. Si fuera por Él, ya hubiese venido. Si fuese por Él, ya nos hubiese llevado a una tierra, una vida nueva. ¿Por qué no vino el Señor? Y el Señor sabe cuándo va a venir, porque Él sabe con nuestra cabezadurez y con nuestra excelente capacidad de procrastinación cuándo va a venir, pero a Él le gustaría venir lo antes posible. Nada más que nosotros no estamos preparados. El Señor todavía está manteniendo a sus ángeles que sostienen los vientos para que no suframos. El novio quiere venir, pero saben, la puerta de gracia no va a estar abierta para siempre. La invitación no va a estar para siempre. Es momento de que hoy decidas. Es momento de que hoy elijas. Es momento de que hoy empieces tu preparación. Porque el día del Señor será como ladrón en la noche. Que cuando suceda, nos encuentre listos.